Hola, ¿qué tal? Mucho gusto que estén otra vez acompañándonos en otra edición más del Nido al Vuelo. Ahora tengo una invitada muy especial. Ella es una mujer que yo admiro mucho, tanto su faceta como mamá, tanto como su faceta profesional, que la verdad es que me sorprendió una vez que me mandó su currículum, porque yo sabía que era una mujer muy preparada, pero Dios mío, no sabía que era tan extenso. Entonces, le doy la bienvenida a Marta Vázquez. Hola Marta, quisiera que tú te presentaras con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, amiga. Muy buenas tardes. Yo soy Marta Vázquez y es un gusto estar el día de hoy contigo, que ya nos debíamos esta charla y sobre todo de estos temas que a las dos nos encantan. Sí, muchas gracias Marta y platícanos un poco de cuál es tu preparación profesional. Es muy extensa, pero hoy vamos a hablar específicamente de los brotes de crecimiento en la lactancia. Crecimiento, crisis de lactancia, así Exacto. es. A ver, pues ahora vamos a hacer uso de mis credenciales Ajá. de asesora de lactancia, justamente. También nos va a ayudar mucho mi certificación como guía Montessori para entender un poquito los planos de desarrollo, la etapa sobre todo los 2 años, que por aquí nos va a ayudar muchísimo a entender el brote de los 2 años también, que ya lo comentaremos más adelante. Ajá. Fíjate, amiga, que soy una apasionada de la primera infancia. Así que cuando me convierto en mamá y me cambia por completo la vida, yo creo que a todas, me empecé a formar en diferentes áreas que me permitieran compartir y llevar mi maternidad acompañando a mi hijo de la mejor manera posible. Para esto me tenía que meter de lleno a comprender el desarrollo infantil a través de las neurociencias y Ajá. después una cosa me fue llevando a la otra. Primero, mi formación como asesora de lactancia, que es a la que le tengo un cariño muy especial porque fue con la primera con la que me adentré en todo este mundo de el entendimiento de la visión del desarrollo infantil. Fue mi puerta de bienvenida a toda esta formación y le tengo mucho cariño por eso. Ajá. Después que mi pequeño fue creciendo, bueno, comprender la etapa en la que se encontraba para poderlo acompañar de la mejor manera. Y por último, y en la que estoy ahorita enfocada, es precisamente en todas las metodologías para acompañar la educación de mi pequeño, que hace cuestión de un mes aproximadamente pasó al segundo plano de desarrollo, a la segunda infancia, Ajá. y llegué a un punto también donde dije, seguiré con la segunda infancia, me quedo con la primera, creo que solo me quedo con la primera infancia por ahora. Por ahora, yo no creo que te vayas a quedar ahí, pero por ahora. Pero por ahora estoy muy contenta llevando a la práctica todas las áreas y todos los conocimientos de esta primera infancia, apoyando a las familias también a permear este tipo de conocimientos a casa, este tipo de metodologías. Así que contenta y muchas gracias por tomarme en cuenta para tu espacio. Fíjate que coincidimos un poco en este transitar y creo que también el pasaporte a este estilo de crianza y a querernos estar motivando y enseñando y aprendiendo, creo que el pasaporte es la lactancia. En mi caso también fue lo primero, o sea, fue lo primero que me abrió a decir, ok, está desarrollándose su cerebro de este modo, por eso está pasando esto, cómo puedo acompañarla de esta manera, etcétera, etcétera. También en mi caso, la lactancia fue como la carta de presentación a este mundo de la maternidad por el camino que queremos llevarlo. Fíjate que hoy vamos a platicar, como dijimos, de los brotes de crecimiento, las crisis de lactancia. Sí. Esas llegan, bueno, para algunas mujeres es difícil, ¿no? Establecer la lactancia en un principio, que el agarre, que las malas posturas, la cultura que nos dicen alrededor de que si te duele te tienes que aguantar, cuando pues el dolor no es algo normal. Eh, Sí. y las mamás, creo que la generación anterior a nosotros crecieron con el biberón, son las mujeres que les hicieron pensar que no eran capaces de amamantarnos por todo un asunto de mercadotecnia que les convenía en esos tiempos de los años 80, finales de los 70. Entonces, las abuelitas, te lo comento porque en mi caso me costó mucho establecer la lactancia. No había agarre a Valentina, mi primera hija, le costaba mucho agarrarse. Y entonces mi mamá, en el afán de no ver a la niña llorar, me decía,
pues Y ni dale a ti te biberón, brinda, amiga. ajá, Ajá. pues dale biberón, tienes tiempo, mientras tanto te vas asesorando y vas viendo que yo ya había tenido preparación para el parto, había tenido mi clase de lactancia, pero enfrentarme con la vida real cuando no se dio naturalmente, sí fueron como 3 días muy difíciles que estuve ya llorando y llorando hasta que ya vinieron y nos ayudaron y lo logramos. Ah, súper. Ay, No me sí, lo sabes esa logramos. historia. No No me sabes esa desistimos, no, historia. y mi esposo es pieza clave en esto, ¿eh? Mi esposo es pieza Totalmente. clave, yo me acuerdo en esa época, se lo agradecí, le dije, gracias por haberme dado el empujón de no rajarme y poderme regalar y regalarle a ella esta experiencia. Y tuvimos una lactancia hasta término, ni siquiera, bueno, ahora creo que ya no se le llama prolongada porque sería como establecer que hay un tiempo para que se termine, ¿no? Fue Así es. hasta que ella quiso, hasta que me embaracé de mi segundo hijo. Creo que ahorita tú nos explicas, pero creo que ya no me salía la misma cantidad de leche por el embarazo. A ver, no sé, tú explícame. Sí, Cuéntanos. ahorita te voy a explicar qué es lo que sucede Ajá. también, de manera muy breve, porque este sería otro tema, amiga, Otro tema, que nos ajá. da para mucho en el tema de la lactancia en tándem, que de verdad también Ay, es tiene una toda caja. su ciencia y que este empieza desde el embarazo, no nada más desde que el bebé, el segundo bebé nace o el tercer bebé nace, esto es desde el embarazo y nuestro cuerpo, como siempre, súper sabio en el sentido de que todo tiene un porqué. En el tiempo en el que se produce la leche, cuando vuelve las células que producen la leche a desaparecer por completo para reiniciar de cero la lactancia en un nuevo embarazo, todo tiene que ver, pero ojalá que nos demos el espacio para después hablar Sí. de este tema que es de lactancia en tándem, que de verdad me alegra mucho que sea más común o que tengan las mamás cada vez más dudas porque nos habla también de una mayor promoción de la lactancia, de un interés también de mamás por llevar una lactancia en sus embarazos, de sus bebés, perdón, y de un protagonismo también súper importante, así como lo dices, amiga, de empaparte cada vez más, de decidir cómo quieres llevar tu lactancia, de informarte, de acompañarte también en ese proceso. Así que seguramente nos dará el espacio para comentar sobre ese tema de lactancia en tándem. Y hoy nos vamos a enfocar entonces en los brotes de crecimiento, Ajá. crisis de lactancia, aumentos de demanda, que también se les llaman, o Sí. escalones de lactancia. Porque digamos que ya pasamos el primer bache y lo logramos. Y entonces llega un punto en el que, hola, hijo. Bueno, Justo a mi formato lo, de este espacio, lo que yo porque de comentaba verdad, en mi video anterior es que mis hijos están aquí presentes mientras que yo grabo. Entonces, respetando siempre la privacidad de ellos, si ellos desean salir, son bienvenidos en el espacio. Entonces, esta parte no va a ser editada, va a seguir saliendo. ¿Me permites me continuar? encanta, porque es Sí, súper real, así que me sí, encanta. en la entrevista anterior yo decía que vivimos un poco en una sociedad anti-niños y eso no me parece como lo más correcto, ¿no? Y más si este espacio se trata precisamente de las familias y de la maternidad, pues mis hijos se van a escuchar de fondo y a veces van a estar aquí interrumpiendo. ¿Qué pasó? Pues muy bien, bienvenidos entonces. Ahorita te doy, ¿me permites terminar? Así como, Ok, muy bien. así como lo dices, amiga, Ah, hay casos en los que apenas nos está dando oportunidad de establecer un poco de la lactancia las primeras semanas, cuando empieza la revolución con la primera crisis que viene ajá, inmediatamente. Pero antes de hablar de esta primera crisis, primero, ¿qué son los brotes de lactancia? ¿Qué son ajá. los brotes de crecimiento, las crisis de lactancia, los escalones de lactancia? Son justamente nuestros bebés atraviesan diferentes fases, desde su nacimiento en la etapa de lactancia. Y hay unos episodios de modificación en dos aspectos muy importantes, en la demanda de leche y en la conducta. Estos dos aspectos definen y marcan por completo nuestras crisis de lactancia. Nuestros bebés cuando nacen tienen un comportamiento previsible, por así llamarlo, en el Ujú. sentido de que duermen, comen, hacen pipí, hacen popó, vuelven a comer, vuelven a dormir y así sucesivamente. Pero pasan de este ritmo constante o que para nosotros ya es un poco familiar las primeras semanas a estar pegados literalmente al pecho. Y depende también de cada crisis de crecimiento, el comportamiento o la conducta, en este caso, que era lo que te compartía de estos dos factores, es sumamente peculiar.
y es cuando nos afrontamos como mamás a inquietudes, inseguridades, dudas y más cuando no tienes la información, el acompañamiento de un profesional también, el acompañamiento adecuado de un profesional que tenga formación en esta área. Y otro que tú mencionabas y que me parece súper clave, amiga, el tema de equipo con la familia, de estar todos en la misma sintonía, porque puede ser un detonante para tu lactancia o puede de verdad ser un obstáculo para continuarla, cuando uno Sí. se siente falta de apoyo, de sentirte arropada, de estar todos en la misma sintonía, claro que termina siendo un factor determinante. Así que en este sentido, estos dos aspectos, lo que es la demanda y la conducta, se ven alterados en nuestros bebés. Y ahora, gracias justamente a la lactancia ininterrumpida, que estamos más acostumbrados o más familiarizados ya poco a poco a ver a niños más grandes también todavía disfrutar de su lactancia, es que sabemos que ya hay 5 brotes de crecimiento o 5 dificultades de lactancia, porque antes llegábamos al año. Llegábamos al año y decía, y la del año es la última crisis de lactancia. Pues no, ahora ya sabemos que hay también de los 2 años y gracias a los estudios que hay de mamás y de pequeños que cada vez disfrutan más tiempo de su lactancia. Así que en este sentido tenemos cinco brotes o 5 crisis de lactancia, que es a lo que se le llama, justo lo que compartíamos hace un ratito, estas dificultades, ¿no? Ajá. Y los conocemos con diferentes nombres, como los hemos mencionado, escalones, crisis, aumentos de demanda. Y bueno, como comentaba, son 5. La primera es la crisis de los 15 a los 17 días. Esa es la primera. La segunda, de las 6 a las 7 semanas, la Ajá. que ahorita vamos a abordar cada una. La tercera, crisis de los 3 meses, que es la más complicada, diría yo. La crisis del año, que es la cuarta, y la quinta, la crisis de los 2 años. Entonces, cada una se caracteriza por un aumento en la demanda, pero también por diferentes comportamientos que podemos observar en la conducta de nuestro bebé. Y sin más preámbulo, nos vamos a la primera crisis, que es A la de ver, los 15 o 17 días. Y aviéntate aquí, la primera. aquí es súper importante, amiga, porque no es como relojito de mi bebé ya cumplió los Ajá, 15 días, ya voy sí. a empezar. Puede No ser hay más o entre los menos. 15 y los Ujú, 20 días, exactamente, ujú. pero se ha puesto un estándar entre estos estudios que se han observado la demanda y el comportamiento de los bebés. Entonces, quizás mi bebé tiene 20 días y apenas comenzó con la crisis de lactancia, ¿no? No justamente a los 15. Pero bueno, la crisis de los 15 o 17 días y es la que primero nos toma por sorpresa, porque como bien lo dices, venimos quizás de intentar Ajá. establecer, lograr nuestra lactancia y nuevamente sentimos el bajón Es como, por no, ya no lo estoy llenando y viene entonces el bombardeo. ¿Ves? Es que no lo así es. llenas, tal, tal, tal. Así Entonces, es ¿qué que es lo que sucede? tu leche es muy delgada, Ajá. tal vez ya no lo llenas. Bueno, infinidad de mitos que también rodean este tipo de baches en la lactancia, ¿no? En esta primera crisis, amiga, justamente los 15 o los 17 días, nuestros bebés cambian este patrón de dormir, comer, hacer pipí, volver a comer y demás, a querer estar pegados al pecho todo el tiempo y a, Ajá. y a pasar este ritmo del día de dormir, comer y demás pegados al pecho. Y si es que se sueltan del pecho, pueden volver a pedir a los 30 o 20 minutos. A los 20 minutos nuevamente están pidiendo. De ahí la idea de que pues no lo estás No lo llenando, estoy llenando. no hay Ujú. suficiente leche, hay que complementar con fórmula, cuando en realidad justamente, así como lo comentaba al inicio de nuestra sesión, de nuestra charla, nuestros bebés y nuestro cuerpo es tan sabio que de verdad nuestros bebés por instinto saben que a mayor succión, mayor producción y que la única manera de aumentar la demanda de leche de mamá es succionando. Llenando. Así es, así es. Y esta primera crisis es la más rápida también, porque en un par de días, 2 o 3 días, regresan otra vez las tomas con el mismo ritmo que ya traíamos, empiezas a ver cómo tu bebé también empieza a dormir más tranquilo, pero es la crisis que menos dura, de 2 a 3 días precisamente. Y lo único que se requiere es
permitirle a libre demanda la succión al bebé, estar pegado al pecho el tiempo que sea necesario para pasar también lo más rápido posible pues el bache, ¿no? De lactancia, a Ajá. medida de que tu producción aumenta y todo vuelve a la normalidad nuevamente. Esa es la primera crisis. La más cortita, pero la que más asusta, yo creo. La que te toma por sorpresa, porque creo que bueno, sí, también la que más asusta, estoy de acuerdo, porque eres, sobre todo con mamás primerizas, ¿sabes? De decir, Sí. pues yo quería dar el pecho nada más, no quería complementar, pero me siento presionada y tampoco quiero que mi bebé vaya a bajar de peso o que se Ajá. quede con hambre. En ese sentido, sí, tienes toda la razón. Fíjate que aquí ya hablamos de la demanda, que el bebé se la pasa pegado al pecho, pero no hablamos de la conducta. ¿Qué tipo de comportamiento puedo ver yo en mi bebé de 15 a 17 días de nacido que me habla de que ha iniciado su primer brote de Primero. crecimiento? Así es. A ver, ¿cuál es? Una de la conducta, bueno, sí, una conducta que podemos ver es que llora si no está pegado al pecho de la mamá. En cuanto lo vas a acostar o se duerme y lo vas a poner en la cama o en brazos de alguien más, empieza también a llorar, se despierta. Otro factor importante es que regurgitan la leche que acaban de tomar y de todas formas quieren seguir pegados al pecho. Ajá. Y Oh, son lo los primeros recuerdo, sí. sustos, son Ajá. los primeros sustos, porque uno piensa que vomita, ¿no? Ajá. Y dices, algo Ajá. le pasó, ya se enfermó, no le cayó bien mi leche. Bueno, Sí. Ujú. entonces en ese sentido tienes toda la razón. El primer susto, ¿no? Como que Sí. esta crisis es el primer susto. Pero pasa esta crisis de 2 o 3 días y sigue, porque está muy pegadita, la crisis de las 6 y las 7 semanas. Nos da tregua un ratito y viene Ajá. la segunda crisis, precisamente. Y de nuevo, nuestro bebé necesita aumentar la producción de leche, que esto únicamente se logra a través de la succión. Pero en este caso, el bebé ya sabe cómo funciona, mejor que antes, en el tema de estar pegado la mayor parte del tiempo al pecho para así lograr el aumento De la de producción. leche, Ujú. el aumento considerable, así es. Y aquí, como podemos ver en la demanda, la diferencia, incrementan el número de tomas. El número de tomas incrementa y en la conducta. Fíjate que en esta crisis de lactancia, nuestro pequeño mientras succiona, a diferencia de la primera etapa donde lloran y demás, aquí lloran pero al pecho y están muy inquietos durante la toma. Durante la toma Mm. hacen un jalón hacia atrás de su cabecita con todo y el pecho adentro, Oh, sí, sí. pero hacen un jalón hacia atrás, reniegan mucho estando al pecho también, ese es otro comportamiento importante, y también hasta puede tensar las piernitas o apretar las manos durante la toma. Ajá. Ajá. Entonces, esta es una conducta muy típica de la crisis de las 6 o 7 semanas. Ujú. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí sucede que además del incremento que se necesita hacer de la producción de leche, el sabor de la leche cambia también de manera significativa. Es más salada y a muchos bebés no les agrada el sabor tan cambiante en esta crisis, porque la leche cambia, tiende a ser más salada y bueno, esta crisis es difícil en ese sentido para el bebé, más para el bebé porque como mamás quizás estamos un poquito más familiarizadas. Esta crisis dura más. La otra, la primera era un par de días o 3. Esta crisis dura de 1 semana a 9 días aproximadamente. Ajá. Volvemos a lo mismo. El número de días varía dependiendo de cada bebé. Pero esta empieza a aumentar, si te fijas, un poquito más en el número Sí. de días, vaya. Ah, Y llevamos 2 crisis. Vamos por la tercera, que es la ajá. crisis de los 3 meses y es la más complicada. Y es la más complicada porque aquí voy a hablar un poquito justo del desarrollo infantil, porque no solo es la crisis de lactancia, también se nos junta con un tema súper importante del desarrollo infantil. El bebé, por ejemplo, aquí empezamos a ver que a los 3 meses nuestra lactancia para empezar ya empieza a estar más establecida. Esto quiere decir Ujú. que la leche ya no tiene una producción únicamente hormonal como es
en las primeras semanas, que depende más de un tema hormonal y no todo de succión. A los 3 meses, cuando nuestra lactancia ya está súper establecida, nuestra producción depende directamente de la succión. Entonces aquí es cuando la leche se produce al instante. Y esto, Ajá. ¿de qué nos habla? De que nuestros pechos, por ejemplo, empiezan a estar más blandos. Y entonces las mamás, como ya no sienten los pechos congestionados, duros y que se está tirando la leche como antes, la primera impresión es, ya no Ya produzco no suficiente produzco leche. leche. Ajá. Exactamente. O el típico, a mí se me cortó la Ya leche. me No sé cortó. si no sé si te ha tocado Sí, escuchar, amiga. sí, de todo hemos escuchado en esta vida, amiga. De todo. Pero esa es así, súper típica, se me cortó Típica, la sí. leche, Ujú. se me fue la leche. Pues no, no, no pasa eso. Lo que pasa es que tu producción ya está tan establecida que se produce en el instante. Pero ahí te va, nuestro bebé debe venir acostumbrado a que en cuanto se pegaba al pecho salía la leche, a Dios dar, sin necesidad Ajá. de ir a hacer tanto esfuerzo. Ahora tiene que esperar alrededor de 2 minutos más o menos a que se produzca el reflejo de eyección para que empiece a producirse la leche que el bebé está demandando. Entonces, esto le implica más trabajo al bebé en el tema de succión y a muchos bebés obviamente pues les Les cuesta trabajo molesta. Ajá. adaptarse, les molesta. Exactamente. Entonces, esa es la razón, una de las razones por las cuales es tan complicada esta crisis de lactancia de los 3 meses. La otra es que también las tomas duran mucho menos porque nuestros bebés se vuelven expertos a medida que van creciendo en vaciar el pecho. Entonces les lleva cuestión de 5 minutos tal vez el deglutir la leche que anteriormente les tomaba 20 o 15 minutos. Y Ajá. nosotros pensamos, ya no quiere leche, ya no quiere la leche, eso también lo escuchamos mucho. También mucho. Mi bebé la dejó, ya no le gustó la Ya no le leche. gustó. Ajá, Y le di el bibi y le fascinó. Sí. exactamente, amiga. Yo creo que Otro, coincide también, perdón que te interrumpa, con que la leche nuestra se vuelve salada, que yo no sabía ese dato, y la fórmula es dulce, ¿no? Porque la fórmula tiene agregada azúcar. así Ajá. es, eso también es importante. Todos los factores tienen que ver, amiga, justo como lo que te compartía. En esta crisis de los 3 meses también se junta el tema del desarrollo infantil que yo te compartía, porque nuestros niños empiezan una etapa de conexión neuronal muy diferente a la que tenían en los primeros meses. En todos los sentidos, conexión neuronal, sobre todo en vista, a través de la vista y del oído. Entonces, nuestros bebés que previamente únicamente enfocaban el rostro de mamá, ahora empiezan a prestar atención a los ruidos, que si porque pasó el camión, que si porque tocaron el timbre, que el ruido del celular, y también empiezan a ver más allá de la cara de mamá. La televisión cuando la tenemos de fondo, las personas que pasan alrededor también. Todos estos factores a nivel sensorial para nuestros pequeños es un mundo totalmente diferente al que conocían meses atrás. Así que aquí se nos juntan los dos temas, el tema de la lactancia y el tema del desarrollo infantil. Por eso es tan Ah, complicada esta tercera crisis de lactancia, la de los 3 meses. Y la conducta del bebé es la que más resalta también en esta crisis, porque otro de los temas que la hace más complicada es que dura aproximadamente un mes. Un mes, uy, se ajá, siente pesada. es la más dura y la más retadora, porque Sí. te armas, sobre todo cuando ya tienes la información, pues te armas de paciencia y sabes qué va a pasar, que va a llegar un día Ah, en el que sí. las tomas regresan a su regularidad, pero cuando no tienes nada de información, de verdad, la de los 3 meses es un parteaguas para en muchos de los casos, abandonar la lactancia de manera Abandonar. prematura. Mm. Así es. ¿A ti cómo te fue con la de los 3? ¿Recuerdas? O... No, fíjate que la de las tres no la tengo muy presente. Tengo muy presente la que seguramente estás por mencionar más adelante y ahorita te lo comparto. A ver. Muy bien, perfecto, muy bien. Pues después de la de los 3 meses nos da una tregua tremenda, amiga, porque las crisis que específicamente tienen origen en el tema de lactancia únicamente son estas y pasamos a la del año. De los 3 meses al año no tenemos una crisis que el origen sea la lactancia. Más Ajá. adelante voy a hablar de las crisis falsas, que esas tienen que ver con otros dos temas de desarrollo infantil que no es la lactancia.
Hasta ahora, el tema de Oh, la lactancia es el origen. ajá. Pero ya sabes, siempre todo es culpa de la lactancia. Siempre le Ujú. echamos la culpa al tema de la lactancia. No Sí, duerme bien porque se la quiere pegar, se la quiere pasar pegado al pecho. ajá. No come bien porque se la quiere pasar pegado al pecho. Que si no se quiere ir con nadie más porque únicamente quiere pecho. A Ajá. todos le echamos la culpa a la Culpa. lactancia Ujú. porque no comprendemos el desarrollo infantil y que no solo es el tema de lactancia, que el desarrollo infantil tiene diferentes áreas también, como lo es el sueño también infantil, que ahorita voy a comentar un poquito de eso, pero nos vamos entonces a la crisis del año de vida. ¿Te Ajá. parece? A ver, vamos a ver si es esa en la que yo quiero comentarte. Ok, aquí en la crisis del primer año de vida se torna difícil porque ya tenemos la alimentación complementaria de por medio, que como bien la OMS lo recomienda, a partir de los 6 meses en adelante, ya podemos comenzar con la alimentación complementaria. Y como su nombre lo dice, viene a complementar la lactancia materna. Sigue siendo un complemento porque la lactancia materna sigue siendo la principal fuente de alimentación de nuestros pequeños hasta el año de vida. Después Ajá. del año de vida ya no es necesario suplementar. Si tú abandonas la lactancia antes del año de vida de tu bebé, necesitas seguir complementando con fórmula infantil. Ajá. Si llegas al año de vida amamantando a tu bebé, ya no es necesario, si destetas, complementar con ningún Con tipo de ninguna. fórmula. Así Ujú. es. Así que este es un punto súper importante porque aquí nuestro bebé ya está familiarizado con la alimentación complementaria cuando es la crisis del año. Ajá. Pero nuestros bebés empiezan a dejar de mostrar interés por la comida. No sé si te pasó que tu pequeño o tu pequeña no comía tanto sólidos, sino que se iba más por el pecho. Y entonces No, empezaban, no me ¿no? tocó. Y Se me empezaban hace que la mía va a ser una de las falsas de las lactancia. falsas. Muy Sí. bien. Y empiezan los comentarios de quítale el pecho para que coma. Ah, No, sí. yo primero que coma y luego le das el pecho, porque no está comiendo bien por estar pegado al pecho, que es lo A que mí te no digo. me tocó, pero una amiga muy cercana sí. Y su Sí, alrededor estaban súper preocupados, pero sí, ella porque estaba no muy informada y comía. muy empoderada y siguió con su lactancia y hasta lactancia en tándem tuvo. A ver si alguna vez la invito porque su experiencia nos va a enriquecer mucho. Me encantaría. Pues fíjate, a mí sí me tocó, creo que yo fue la que más sentí por la presión, porque la ropa de la cintura, de la barriguita de mi pequeño, se le caía. Y a mí Ajá. me decía, es que no come comida, se la quiere pasar pegado al pecho nada más, quítale el pecho y vas a ver cómo come bien. Y aún yo teniendo ya formación de lactancia, dudé de decir, quizás si es por el pecho que se la pasa así pegado nada más Ajá. y no quiere comer comida. Afortunadamente me armé de paciencia y logramos pasar o transitar por esa crisis de lactancia. Pero esto tiene un sentido importante, esta crisis, con el desarrollo infantil, porque a partir de esto sí te vas a acordar, amiga, a partir del año de vida, nuestros pequeños, en su crecimiento hay un desacelere. A Sí, diferencia de los primeros meses, donde va sí, la sí, sí, curva, sí. Ujú. ajá, a partir del primer año, como que se estanca un poquito. Sí, Se la ropa estanca. ya les dura un poquito más de tiempo. Sí, exacto. Porque el primer año le compras la del 0 meses y ya al Sí, mes ya y la de 3 y pasa así rapidísimo. Y alguna ni alcanzaste a exacto, usarla y en el año sí ya exacto. le empezaba la empezaban a usar por un periodo más extenso. Ah, pues justo eso. Cuando cumplen el año de edad, las necesidades o el ritmo de crecimiento se estanca un poquito. Entonces, así como hablamos de que el organismo de nuestros bebés y la naturaleza es súper sabia, no necesitan más ingesta de alimento y su fuente principal todavía sigue siendo la leche materna o de ahí es que ellos se nutren de todo lo que necesitan y el alimento pasa a ser a segundo término por muy corto tiempo, por muy corto tiempo. Entonces, esto pasa, amiga, cuando pasan alrededor de los, ¿qué serán? 15 a 18 meses aproximadamente, nuevamente hay un acelere en el crecimiento de nuestros pequeños y empiezan a mostrar más interés otra vez por la comida y a Ujú. complementar otra vez con la leche materna.
pero es tema también que se ve acompañada esta crisis por el tema del desarrollo infantil. Y siempre cuando acompaño a las mamás es un ratito el que va a durar esto por el desacelere en el crecimiento, pero pasa también, vas a notar una diferencia importante alrededor de los 15 a los 18 meses en el tema de comida. Y bueno, la que más, después de los 3 meses, amiga, que era lo que yo te decía que era la más complicada, viene la segunda más complicada y la última, que es la crisis de los 2 años y que tan poca información había antes, porque creo que las mamás, y no es que no lo hicieran, pero muchas mamás y niños se escondían para hacerlo, porque Ajá. precisamente no estaba bien visto, Sí. ¿no? En los 90, ¿no? El de Ujú. pues, está muy grande, ¿cómo va a seguir tomando pecho? Sí. Y yo escucho historias así de que llegaba del kinder y se escondía para pedirme. Y yo también me escondía para darle, ¿no? Entonces, Ajá. afortunadamente se ha normalizado todavía más este tema de la lactancia ininterrumpida y es gracias a ello que hay más estudios y conocemos más sobre este brote de crecimiento o crisis de lactancia de los 2 años, porque aquí el niño, nuestro, ya no es bebé, ya es un toddler, aquí nuestro pequeño justamente, que ya lo vemos un poco más grande, comienza a pedirnos como si fuera recién nacido. Y Oh. empiezan a demandar el pecho de manera inquisitiva. Y Ujú. aquí casi, casi como si fuera una orden, ¿no? Ajá. Nuestro pequeño también aquí ya va a la par de un lenguaje avanzado también. Sí. Y aquí era donde te decía, voy a hacer uso también de mis credenciales como guía, porque la etapa de los 2 años es súper importante en el no y en la autoafirmación, en poner límites con uno mismo y a los demás. Los Y terribles dos. experimentar, ajá, y Ujú. experimentar estos límites de yo como persona, donde el niño ya se ve como un ser individual, y el de las demás personas, la dinámica de los límites. Entonces también esta crisis se ve un poquito más complicada por la etapa de desarrollo en el que se encuentra nuestro pequeño. Pero nos empiezan a demandar entonces el pecho de manera inquisitiva y es donde ya empiezan las negociaciones también como mamá y niño, de ya que sale el sol, ya hay leche, o ya que salga la luna, ya no hay leche. Algunas negociaciones así que podemos manejar con ellos, pero que en el establecimiento de ciertos límites podemos tener algunos roces o se pone a prueba también el lazo que hay con nuestros niños, ¿sabes? Por eso Ah. también tiende a ser complicado. Y aquí, ¿qué pasa? Justo como te compartía, el tema de límites de el autoconocimiento, la autoformación también de nuestros pequeños, experimentan su independencia, que aquí igual y te va a ser un poquito más familiar de qué es lo que pasa, experimentan su independencia, se sienten más independientes, más aventureros, pero al mismo tiempo les da miedo y les da inseguridad Ajá. esa, esa independencia. Entonces, hasta los 2 años, nuestro pequeño ha tenido el refuerzo de que el vínculo directo con mamá, un niño que ha tenido todavía lactancia, es el pecho. Ajá. Entonces, recurren a Es lo las que le tomas da, es de como su base seguridad. de seguridad. Es como, Exacto. estoy creciendo, pero no estoy listo. Necesito tocar mi base, necesito hacer tierra para sentirme seguro Justo todavía. eso, amiga, Ajá. justo eso, el hacer tierra, el tocar Ujú. base con sí, ya me siento más grande, ya me siento capaz de hacer esto, pero mamá no me dejes. Ajá. Entonces, esta etapa es difícil en ese sentido con nuestros pequeños por el tema que implica los 2 años y que es un tema también de desarrollo infantil en cuanto a autonomía, pero todavía querer seguir siendo el bebé de mamá o el bebé de casa, ¿no? Entonces, bueno, Todas pues las todas las primeras tienen que ver con el desarrollo físico, según te entiendo. Por eso se llaman brotes de crecimiento o crisis de lactancia, porque sí, así están relacionados, o sea, se van a dar un estirón. Igual que están cuando crecen, relacionados, comen más cuando van a darse un estirón, ¿no? O sea, el están cuerpo es sabio. relacionados. Ujú. Así es,
Justo por eso también uno de los nombres que se les llama brote de crecimiento. Brote de crecimiento. Así es, Ajá, pero va siempre acompañado en la relación de lactancia. Por ajá. eso te digo, hay en algunas ocasiones en las que sí la culpable es la Es la lactancia, lactancia. falla, y culpable entre comillas en el sentido de que se necesita aumentar producción, que esa es la mera realidad, y en otras donde le echamos la culpa, pero la lactancia no es el origen de esas crisis. Y la Ujú. crisis seguramente que tú recordabas era la de los 4 y la de los 8 meses, La que de esas, los, la de los 8, Dios de mi vida. esas son crisis falsas. Y decimos que Ah, son falsas porque el origen no es la lactancia. Y ahí te va. La de los 4 meses se dice que es crisis falsa porque ahí va de la mano el tema de la lactancia con el tema del sueño infantil, porque en esa etapa de los 4 meses empiezan a agregarse fases nuevas al sueño infantil que se ujú. describen con despertares. No sé si te ha tocado escuchar a mamás de, ya dormía súper bien y otra Y vez otra empezó vez. como recién Sí, nacido a despertar cada hora y a pedirme pecho cada hora. sí, Y pide pecho no porque tenga hambre ni porque no estemos produciendo ya la suficiente leche, sino por un tema de despertar, que hay un estado de vigilia un poquito más prolongado que el que había antes en estas fases que se incrementan en el sueño infantil y están despiertos y para volver a conciliar el sueño, como siempre el comodín es el pecho. sí. En cada despertar, claro, piden el pecho para volver a conciliar el sueño o intentar Ujú. dormir de nuevo o sentirse seguros, que mamá está cerca, pero el origen real ahí no es la lactancia, sino el sueño infantil y estas fases de sueño que se agregan al desarrollo infantil. Así Ujú. que ahí la lactancia no es la No culpable. es la culpable, sino es como dices tú, buscan la seguridad y la tranquilidad. Y según recuerdo, la química que se suelta en el cerebro del bebé al amamantar es lo que lo relaja para poderse dormir. En ambos, tanto en Y mamá como en ambos, bebé. ay, sí, qué rico Así yo es. dormía. Poquitas horas Sí, de yo corrido, pero también. dormía muy Te rico. acostabas, dabas el pecho y no sabías en qué momento se habían Ya, quedado dormidos los dos. sí, sí, sí. Y la de los 8, Ah, la de los 8, que es la que a ti te fue sí. más difícil, A ver, pero déjate la cuento, a ver si va. a ver, Eh, Valentina se despertaba casi cada media hora para descubrir que ahí seguíamos y no la habíamos dejado. Es esa, ¿verdad? es Entonces, esa mera. hicimos colecho también, entonces se despertaba y se alertaba y me tocaba y veía que yo estuviera ahí, que su papá estuviera allí y entonces para volverse a dormir me pedía el pecho otra vez y se dormía, pero casi cada 40 minutos se despertaba para ver que no la hubiéramos abandonado. Descubrió que es un ser independiente a mí, descubrió que somos dos. ¿Es Justo, correcto? justo, que a esa falsa crisis de lactancia es originado por la angustia por separación y es precisamente cuando nuestro pequeño se da cuenta que es un ser independiente a su mamá, porque su principal figura de apego ahí en Es ese su tema mamá. es su mamá. Entonces, es cuando se da cuenta que es un ser independiente y le aterra cuando no la ve o cuando toma conciencia de ella misma sin mamá. Entonces, en este sentido, es una crisis de angustia por separación y el bebé lo que no, para el bebé lo que no ve no existe. Entonces, Ajá. necesita estar reforzando en estos momentos de conciencia donde se da cuenta de su persona, de él mismo o de ella misma, que su mamá también está presente. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, el comodín en esto o el lazo de conexión directo es el Ah, pecho. el pecho. Así es, pero aquí no se necesita aumentar producción, no es nada que tenga que ver con tema de demanda, es un tema meramente de conducta por la angustia de separación con nuestro pequeño. Y entonces también, así como lo compartes, el tema de los despertares también frecuentes y de cerciorarse de que su madre está cerca, el vínculo inmediato es a través del pecho y la lactancia materna, o la lactancia materna para calmarse, para sentirse tranquila y en seguridad. Sí. Sí, esa crisis la tengo muy, muy presente porque me agarró bien cansada, la verdad. Eso, ahorita vamos a hablar de eso porque Sí,
te Yo hacen muy... llevaba ya mi récord, así como de recién que nació, pues yo dormía 1 hora seguida, luego ya dormía 2 horas y luego ya dormía 3 horas, hasta que ya llegué a dormir 5 horas. Bueno, yo ya me sentía en la gloria, decía, ya duermo 5 horas corridas y de repente otra vez a dormir, ni 1 hora me dejaba, o sea, ni 1 hora de corridito. Y entonces, nuestro pediatra es, prolactancia. Entonces él me explicó que lo que tú me estás compartiendo, que no era la lactancia, que era la crisis de separación, porque además en la vida cotidiana no se iba con absolutamente nadie. O sea, ella quiso mucho a mi mamá también desde chiquitita, pero en ese tiempo, o sea, nada más de voltearla a ver, no podían ni voltearla a ver porque lloraba. Nadie la podía tocar más que su papá y yo, nada más. Y así Totalmente como, natural. y desapareció de un día al otro, o sea, de un día al otro ya es como que si cambiaron de niña. Acabas de dar en el clavo en dos aspectos, amiga. En el primero, que te agarra cansada, porque ya venimos de crisis y a medida que también van pasando las crisis, van aumentando, van siendo más complejas, pero así las sentimos también por el desgaste físico. El Ujú. tema de la disponibilidad emocional, que es todo un reto como mamás, como papás, Sí, de verdad que nos agarra ya cansados en este sentido. Y el otro, el otro punto súper importante que me parece que mencionaste, que desapareció de un día a otro. sí, A eso quiero llegar en el tema de recomendaciones, de bueno, ¿y qué hago con las crisis de lactancia? sí. ¿Pueden saltar? ¿Se pueden evitar? No, todos los niños las van a pasar y no hay nada que tú puedas hacer para saltarte o para evitarte una crisis de lactancia, porque todas están estrechamente vinculadas con el desarrollo de nuestros pequeños. Y Y entonces, ¿cómo sobrellevarlas? exacto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sobrevivo? Ajá, Pues ahí va la primera. La primera creo que es la más importante, contando con información veraz, de verdad, sí. y precisa, porque hay tanta información ya en Internet que de verdad muchas veces es difícil ya tener una información certera, ¿no? Que mamás a veces dicen, bueno, leí acá, me pasaron un dato por Facebook o me etiquetaron en tal monografía, que nuestras fuentes sean confiables, eso es súper importante, el estar informadas, pero de fuentes confiables. Y qué mejor estar acompañados de un profesional en este caso, como tú lo mencionas, tu pediatra no sé si tenía Prolactancia. formación, no sé si tenía formación porque es diferente formación en lactancia a Ujú. prolactancia, pero Sí, yo me sí, doy tiene con esta ambas. prolactancia. Ah, Sí, tiene qué ambas. mejor, qué Sí. mejor. El tener un acompañamiento de nuestro personal médico que tenga formación en lactancia es clave también. Dicen por ahí, o a nosotros nos decían en nuestra formación, el peso de la bata blanca es mucho y que un Sí. médico te recomiende algo, tú lo das por hecho que él tiene el conocimiento pleno, ¿no? Que hay que seguir ese tipo de indicaciones. Entonces, como médicos o como personal de salud que tratan con madres o con pequeños en esta etapa de lactancia, forzosamente tienen que tener un conocimiento básico de lactancia o bien derivar. Sí. Ese es otro tema súper importante. Y el otro, armarte de paciencia pensando en que es temporal, que así como llegó, se va a ir Se el va. brote o la crisis, exactamente, que cuando menos lo esperes, las tomas regresan a su normalidad, que tu niño vuelve a recuperar esos periodos de sueño más prolongados y a espaciarse las tomas. Y la otra, respaldarte mucho en la familia cuando estás en la misma sintonía de tu pareja, de estar informados en el mismo canal y el que tiene que ver directamente con el bebé, procurar que los momentos de toma con nuestros pequeños sean un ambiente de tranquilidad para ambos. En este caso que yo compartía contigo a los 3 meses, que es cuando hay una explosión, una conexión de neuronas con nuestros pequeños en nivel auditivo y en nivel visual, reducir lo más que podamos el tema de ruidos, de Estímulos, factores ¿no? de estímulos, justamente, de factores que distraigan al pequeño, que lo alteren, que sea un ambiente tranquilo, no solo para bebé, sino también para mamá. Esas son las recomendaciones para hacerle frente a las crisis de lactancia. Y en ese camino de cuando nuestro entorno no está tan familiarizado, pero tiene la voluntad de, yo creo que es la oportunidad de llevar el conocimiento también a ellos.
Así es, así es. Ese es el mejor panorama, amiga, donde quieren apoyarte y que les informes o que los empapes de esto. Ese es el mejor panorama que tenemos, una disposición de parte de nuestra familia o de nuestra pareja a arroparnos con esta información. Entonces, compartir con ellos las fuentes que sabemos que son fidedignas, vaya, de compartir monografías, que ahora también esto lo hace un poquito más entendible para nosotros como familia, el compartir monografías, el asistir o tener una participación activa en estas citas con nuestro profesional de la salud, porque eso también ayuda mucho para estar en sintonía y hacer equipo. Así que todo suma en este sentido. Pues excelente. Muchísimas gracias, Marta. Un Te vamos a placer. querer invitar otra vez. Vamos a hacerte extensa la invitación porque hay muchos temas aquí que salieron. Simplemente la lactancia en tándem ya nos quedó como el siguiente tema. Ay, sí. Sí, los ciclos de sueño, el desarrollo infantil. Bueno, tenemos muchísimo contigo y para mí es un agasajo tenerte en este espacio. Te lo Ay, agradezco mucho. Y precisamente de eso se trata este espacio, de que esta información llegue a la mayor cantidad de familias posibles, de que sea de fuentes fidedignas, de que se comparta, de que se vaya creando una tribu cada vez más grande de mujeres que nos apoyamos unas a otras, de que no nos juzgamos, porque habrá alguna que en el camino, con mala información, haya decidido dejar su lactancia y entonces entre las demás no señalarla, así no es, así es. juzgarla, En esto finalmente. Uh-huh. Fíjate que aquí en este punto, amiga, te voy a interrumpir porque es súper importante cambiar también el estigma que tenemos sobre, o la idea, el concepto que tenemos sobre lactancia exitosa, porque muchas mamás piensan de, no, pues es que yo nada más di 3 meses, pues la mía no fue tan exitosa como la tuya, que fueron 2 años o que fueron 3 años. No, perdón, no, de verdad el reconocernos a nosotras mismas de que vivimos la lactancia como la quisimos vivir, pero de manera informada y sobre todo con Sí. esa libertad de decidir cuándo, hasta dónde, en el momento, en la lactancia es de dos, y basta con que mamá o bebé ya no deseen continuar para suspender la lactancia, sea esto en el momento que sea. Y eso no determina el éxito de tu lactancia, sino el tomar Exactamente. el protagonismo de decir cómo quiero vivirla y hasta dónde. Eso es tener éxito en tu lactancia. Sí. Ni tu calidad de mamá cabe destacar. No, mucho menos. Sí, No. porque vivimos en una sociedad muy dura con la maternidad, con las mamás principalmente, porque en general con las mujeres se nos exige más y este es un tema en particular donde si haces porque haces y si no hiciste porque no hiciste, siempre va a haber alguien señalando, siempre va a haber alguien juzgando y lo que queremos crear con estos espacios es una sociedad más empática, una sociedad que vaya hacia educarnos todos de qué es lo más benéfico para todos y finalmente para los niños, que son los que van a hacer la revolución pacífica, como lo decía en el programa del método, el método Doman, es el de la revolución pacífica. Ajá, entonces creo que la revolución pacífica está debajo del techo de cada familia. Totalmente de acuerdo contigo. Y un Sí. placer, de verdad, formar parte de tu proyecto con esta invitación. Me encanta que te hubieras dado la oportunidad de desarrollar esto para llegar a más casas, a más familias y que nuestro fin último justamente es llegar a nuestros niños. Pues Muchas muchísimas gracias, Marta. Te esperamos muy pronto con muchos Yo otros también. temas. Gracias, un gusto verte, Gracias, amiga. amiga. Igual, Saludos, un te mando un abrazote. abrazo, que estés muy bien. Otro Hasta enorme luego. para ti.